Entonces, vamos con estos acontecimientos que tenemos acá en este mapita conceptual. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Vean. Vamos a ir cronológicamente. Los años no hay que aprendérselos, pero es nada más para que me entiendan el proceso. Entonces, Alemania invade Polonia, ¿verdad? El 1 de septiembre. Y esto hace que Inglaterra y Francia le declaren la guerra a Alemania, ¿verdad? Tengan que activarse las alianzas y entonces va a ingresar luego la Rusia, la URSS, ¿verdad? Va a ingresar Italia, ¿verdad? También y Japón. Entre 1939 a 1945, ¿verdad? Inglaterra estuvo liderada por Winston Churchill. Winston Churchill era el primer ministro británico. De hecho, él viene a sustituir en medio de la guerra a Chamberlain, porque Chamberlain se había reunido con Hitler. Hitler le juró, le dio la palabra de niño explorador, ¿verdad? De niño bueno, de que no iba a invadir a nadie más. Y cuando Hitler invade a Polonia, Chamberlain renuncia y nombran a Winston Churchill. Ese señor era un viejillo gordillo, chiquitillo y alcohólico. De hecho, Hitler lo odiaba. Hitler se refería a él únicamente como el borracho. Así era como se refería a él, ¿verdad? Ni siquiera lo llamaba por el nombre. Pero ese señor era un genio, ¿verdad? En la estrategia militar. Pero sobre todo vino a levantar la moral de las tropas inglesas en algún momento. Entonces, Churchill soporta y supera los ataques de Alemania. Porque Alemania empieza a atacar a Gran Bretaña, empieza a bombardear Londres con la misma táctica, ¿verdad? Y bombardea Londres todas las noches, ¿verdad? Y tienen a punto de derrotar a los ingleses, a punto de que los ingleses se rindan. Pero después cometen un error, ahorita lo vamos a ver. En 1940, Francia es ocupada por Alemania. Vean, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes intentaron 3 veces invadir Francia y fueron rechazados. Los franceses no permitieron que invadieran su territorio. Es más, cuando finaliza la Primera Guerra, los franceses construyen la línea Maginot. Fue un muro que hicieron, ¿verdad? En la frontera con Alemania, un muro donde cada cierta cantidad de espacio construían una torre con la idea de evitar el avance, ¿verdad? De los alemanes en caso de un ataque. Pues resulta que esos ataques ahora los alemanes, como son con los tanques Panzers prácticamente así literalmente le pasaban por encima la línea Maginot. Entonces, imagínense que la guerra inició el 1 de septiembre. En junio, o sea, cuestión de 9 meses, y en junio ya tenemos a los alemanes desfilando por los campos elíseos. Oiga, el propio Hitler tomándose fotos abajo de la Torre Eiffel. ¿Quieren verlo? Vean. Yo nada más voy a poner Hitler en la Torre Eiffel. Vean. Vean que no es paja. Aquí está. Oiga, esto es tomado del Instagram de Adolfo Hitler. Por si ustedes no me creen, qué mentiroso el profe. No, en serio, en serio. Vean. Aquí está Hitler con sus generales en la Torre Eiffel. O sea, Hitler está diciéndole ahí al mundo, ya cayó el primero, ya me saqué el clavo con el primero, ya cayó Francia, voy por Inglaterra ahora. ¿Estamos? ¿Ok? Ahí está. Los alemanes desfilando, ¿verdad? Por Francia. Correcto, sigamos. Entonces, esto fue utilizado por Alemania como un símbolo de un virtual triunfo mundial. Entre 1940 y 41, Hitler, a cargo de Alemania, Mussolini, a cargo de Italia, y Hideki Tojo, que era el general japonés, controlan gran parte de Europa, incluyendo Francia, África y Asia. O sea, tanto Italia como Alemania como Japón empiezan a expandirse y a dominar territorios. Ya vimos que Estados Unidos ingresa en 1941 después del ataque de Japón a Pearl Harbor. ¿Ok? Existen dudas sobre el ataque, pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, como Alemania tiene a punto de rendirse a los ingleses, y ese fue un error estratégico de Hitler, él debió haber acabado por completo con Inglaterra. Pero, como cree que ya los ingleses están derrotados sin que se hayan rendido, Hitler dirige su estrategia a otro lugar y en 1941 inicia la invasión de la URSS, el famoso Plan Barbarroja. Así le llamaron, el Plan Barbarroja. Vean, detalle. Esto fue algo
total y absolutamente sorpresivo, principalmente para la URSS, porque aunque vimos acá que los dos estaban en bandos diferentes, Alemania por aquí y la URSS por acá, Hitler se había reunido con Mussolini tiempo atrás de manera secreta y habían firmado un pacto de no agresión. O sea que aunque estaban en bloques diferentes, ni Alemania iba a atacar a la URSS, ni la URSS iba a atacar a Alemania. El objetivo aquí era muy claro. Alemania y la URSS querían repartirse el mundo. La URSS era una manera también, ¿verdad?, de poder adueñarse de casi toda Europa y sobre todo derrotar al capitalismo estadounidense, ¿verdad?, británico y francés también, porque esos tres son capitalistas. Y en este caso lo que estamos viendo aquí es que el desgraciado de Hitler traicionó a Mussolini. Y entonces, aunque habían firmado ese pacto de agresión, Hitler dice, Stalin jamás va a esperar un ataque de Alemania, y entonces Hitler dirige la mayor parte de su ejército a atacar a la URSS. Los planes de Hitler son que en 3 semanas cae la URSS, con la Blitzkrieg, ¿verdad?, con el ataque sorpresa y avanzando rápido. En 3 semanas van a estar ellos en Moscú y Rusia, la URSS en este caso, se rinde. Pero dice acá que eso fue un error. Ese fue uno de los mayores errores de Hitler, junto con otro que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque al igual que Napoleón Bonaparte le había sucedido en 1812, el francés, ¿verdad?, que intentó invadir Rusia, los nazis avanzaron contra Rusia en el verano. Creyeron que en 3 semanas iban a estar en Moscú y no lo lograron. El ejército de Rusia se defendió, retrocedió hasta las puertas de Moscú, pero sostuvo ahí a los alemanes y los sostuvo y los sostuvo y los sostuvo hasta que se le vino el verdadero enemigo de los alemanes en Rusia, el frío. Se vino el invierno y en Rusia sí que hace frío. Ahí las temperaturas dice que llegan hasta 30 grados bajo cero. ¿Cuál fue el problema acá? Que los nazis no iban preparados para enfrentar una guerra en invierno. Ellos creyeron que la guerra en 3 semanas la ganaban. Entonces los ejércitos alemanes en Rusia, la mayoría murieron de inanición, murieron de hambre, murieron de frío. No llevaban ropa adecuada para el frío ruso. Los zapatos, como un detalle por ahí, los zapatos de los alemanes tenían una especie de puntas de clavo en la suela. Cuando hacían contacto con el hielo, con la nieve, literalmente les congelaba los pies a los alemanes. Los alemanes no recibían, no había cómo mandarles suministros, cómo mandarles alimentos. Por eso les digo que miles murieron de hambre. Y entonces, con un ejército alemán debilitado, dice aquí que millones de alemanes murieron por culpa del frío. Rusia se aprovecha de esto y avanza contra Alemania, ¿verdad? Perfecto. Entre 1942, bueno, un detalle, no solo Hitler no logró que se rindiera la URSS, sino que esto le dio aire a Inglaterra. Churchill levanta la moral de las tropas inglesas y del pueblo inglés, y ahora más bien es Inglaterra la que empieza a atacar a Alemania. Seguimos, 1942-43, los aliados acumulan triunfos, hacen retroceder a los nazis, fascistas y japoneses en todos los frentes. Empiezan a tener que retroceder, sobre todo con la llegada del ejército estadounidense. Y en 1944 empieza el fin de la guerra, así como se oye, empieza el fin de la guerra. Los aliados invaden Normandía, el famoso día el 6 de junio. Este evento marca el inicio del final para las tropas del eje. ¿Qué pasa acá? Vean, vamos a mostrarles un momentito el mapa nuevamente. Vamos a devolverlo. Aquí tenemos el mapa cargado. Vean, aquí tenemos nosotros Alemania. ¿Ok? Alemania ya se había adueñado de los Países Bajos, de Holanda, de Bélgica y de Francia. O sea que ya Alemania tenía dominado todo esto, toda esta zona. Entonces, en aquel entonces, un avión de reconocimiento alemán hace un viaje por acá. Aquí es el famoso Canal de la Mancha, ¿verdad? Y identifica que aquí en esta zona, aquí, donde está el punto, se están acumulando gran cantidad de tropas. ¿Ok? Gran cantidad de tropas, campamentos militares,
tanques de guerra, aviones, pistas de aterrizaje, perfecto. Entonces Hitler dice, estos desgraciados me van a atacar por aquí. Y tiene sentido, era el punto más cercano, ¿verdad? Del mar, desde Reino Unido. Entonces Hitler moviliza las tropas que tiene resguardando sus fronteras en otros lugares y forma acá un bloque defensivo impenetrable. Pero mientras los alemanes se defienden acá y defienden este frente, los aliados atacan por aquí, por la playa de Normandía, aquí por Francia. Y aunque no fue fácil, pero tomaron a los nazis por sorpresa, o sea, los engañaron y empezaron a avanzar y los alemanes a retroceder y retroceder. Pero además, detalle importante, que ya lo vamos a ver ahorita, Italia cambia nuevamente de bando y ya vamos a ver por qué. Sigamos avanzando. Bueno, detalle, este día D también, y ese es un detalle importantísimo. No sé si alguno o alguna de ustedes ha oído hablar, vamos a parar un toquecito aquí, vean. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del ejército fantasma? No han oído hablar del ejército fantasma nunca. Oiga, eso es nuevo. Eso tiene unos 10 años tal vez. Dígame, Wender. Profe, yo escuché en algún momento ese término, no sé si acá en otro lado, pero lo he escuchado. Ajá. Ahí les voy a pasar. Les voy a pasar un documentito en estos días ahí por el WhatsApp sobre el ejército fantasma, vean. En algún momento, ustedes saben que como dice el dicho, ¿verdad? En la guerra y en el amor todo se vale. En algún momento los alemanes contrataron los mejores directores de cine de Hollywood. Los alemanes, no, perdón, los aliados, Estados Unidos. Entonces, contratan los mejores directores de cine de Hollywood. Y entonces crearon un ejército ficticio, una división ficticia. Estos chavalos llegaban, eran genios todos, ¿verdad? Algunos ingenieros, arquitectos, actores. Entonces, ellos llegaban, los vehículos que utilizaban contaban con grandes parlantes que generaban sonido de balas, sonido de combate, sonido de vehículos, sonido de aviones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los alemanes estaban X día y ven cómo viene un ejército de frente, pero en eso se viene la noche. Entonces saben que el otro ejército no se va a mover durante la noche. Esperan el ataque al día siguiente. Y al día siguiente ese ejército, oye, y movilizan tropas y piden refuerzos. Y al día siguiente se despiertan, llegó la luz y no está el ejército. El ejército que venía de frente no está. Se desapareció durante la noche. Y se van a investigar. Oye, no encuentran huellas en el suelo de vehículos, solo de vehículos, de uno que otro vehículo, de 2 o 3 vehículos. Dicen, pero nosotros vimos tanques, como lo vieron allá en el Canal de la Mancha, en la zona de Inglaterra, como lo vieron ahí. Oye, ¿y sabe qué eran? Era utilería de cine, ni más ni menos. Eran tanques, ajá. Inflables, ¿verdad? Eran tanques inflables, eran aviones inflables. La mayoría de los soldados eran actores de cine. Incluso en las fotos aparece el general George Patton. Patton era uno de los mejores generales del ejército estadounidense, héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, y Patton aparece así, en una de las fotos, casi que posando para la foto. O sea, como vean, aquí está Patton, los vamos a atacar por aquí. Y mientras se enfocaron defendiendo esa zona, resultó que ese ejército era falso. Hay videos donde se ve 2 soldados, vienen ahí caminando, los 2 soldados, de un momento a otro se meten debajo de un tanque, y el tanque se levanta un poquitito. 2 soldados, dicen, qué fuerza la de esos gringos. 2 soldados levantaron un tanque, ¿no? Es que era un inflable. ¿Entienden? Y entonces, mientras era el ejército fantasma, y así distrajeron muchas veces a los alemanes. Entonces, mientras los alemanes se enfocan en defender esta zona, los atacan por sorpresa por acá. Ese 6 de junio cayeron soldados en Normandía, cayeron soldados como si fuera confeti, ni más ni menos. O sea, cayeron soldados en paracaídas, desembarcaron, ¿verdad?, de los barcos, y llegaron miles y miles de soldados a esta zona, aquí en Normandía. Y ahí empiezan los alemanes a tener que retroceder. Bueno, volvamos aquí a la presentación. Vean, vamos a ver nuevamente. Yo no sé qué pasa con ese punto, siempre se apaga. Bueno. Entonces, desde febrero, la guerra todavía no ha terminado, pero desde febrero ya se empiezan a dar negociaciones para ver qué va a pasar al final de la guerra. No quieren que les vuelva a suceder lo que pasó
con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que duraron después como 6 meses firmando el Tratado de Versalles. Entonces, desde febrero se realiza la conferencia de Yalta, allá en la península de Crimea, allá en Ucrania, donde se reúnen Stalin como el principal líder de la URSS, Churchill de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos, que todavía no se había muerto, más adelante se va a morir, acuerdan la división para ellos de Europa. O sea, de una vez ellos establecen cómo se van a repartir Europa. Desde febrero, todavía los nazis no se han rendido. En abril, Mussolini es condenado a la horca, lo cuelgan en la plaza de Roma. Su cuerpo es atado a caballos para ser arrastrado por la plaza. Muchos italianos lo escupían y pateaban el cuerpo. Vean lo que pasa con Mussolini. El principal enemigo de Mussolini eran los comunistas en Italia, a lo interno en Italia. O sea que a Mussolini le pasa algo como a Nicolás II, le dan un golpe de Estado, además le dan 2 golpes de Estado. A Mussolini le dan un primer golpe de Estado y escapa, huye, se va para Alemania. Le cuenta a Hitler sus penurias y tragedias. Hitler le da unas divisiones de su ejército, se moviliza a Italia y retoma el poder. Le dan un segundo golpe de Estado a Mussolini después. Esta vez quería escapar nuevamente, no le permiten escapar. Lo capturan tratando de cruzar la frontera norte de Italia. De hecho, el desgraciado, para contarles el chisme completo, el desgraciado no iba huyendo ni siquiera con su familia, iba con la amante. Así como lo oyen, ¿verdad que bueno está el chisme? Lo devuelven y lo cuelgan, lo ahorcaron. Entonces, por eso es que Italia en la Segunda Guerra Mundial también cambió de bando. No porque quiso, oiga, mataron a Mussolini. Y entonces matan a Mussolini, toman el poder los comunistas y los comunistas no intervienen en la guerra. O sea, Italia no sigue, Italia se retira de la guerra, pero Italia permite, veámoslo aquí en el mapa, que su territorio sea utilizado por los aliados para atacar a los alemanes. Entonces los aliados se van por la libre aquí por toda Italia y empiezan a acorralar a los alemanes. Sigamos. El 9 de mayo la URSS ingresa a Berlín. Fueron los primeros los rusos en llegar a Berlín. Se declara la derrota de Alemania y el fin de los combates. ¿Okay? ¿Qué se dice de Hitler? Dice la historia que Hitler estaba refugiado o escondido en un búnker en la Cancillería, ¿verdad? En el Palacio de Gobierno en Berlín, que Hitler estaba ahí refugiado con algunos de sus más cercanos colaboradores y que cuando ven o cuando creen que ya en cualquier momento van a ser ya atacados, se toman una pastilla de cianuro y se suicida. Y ahí murió Hitler. Eso dice la historia oficial. En los últimos años han surgido una serie de teorías que evidentemente demuestran que Hitler no murió ahí, Hitler escapó. Se han descubierto una red de túneles que se mueven por debajo de toda la ciudad de Berlín, incluso el cuerpo que los rusos tenían, que creían que era del propio Hitler, no es Hitler, es el cuerpo de una mujer. Lo encontraron calcinado cuando ellos llegan, creen que es Hitler y no es Hitler, es el cuerpo de una mujer de unos 20 años. ¿Okay? Y pues al final algunas teorías hablan de que Hitler escapó a Sudamérica, de que pasó sus últimos años entre Argentina y Chile, y efectivamente gran parte de la jerarquía nazi escaparon con rumbo a Chile, ¿verdad? Y a Argentina, fueron recibidos allá en el puerto de Misiones en Argentina, y allá pues pasaron algunos sus últimos años, algunos fueron capturados en años siguientes. Un tipo como Martin Bormann, que era uno de los más allegados a Hitler, tenía ya una nueva identidad, se hacía llamar Juan Keller, ¿verdad? En Chile tenía negocios, empresas y todo. Y así podemos mencionar a varios casos, ¿verdad? Uno como Adolf Eichmann, que era uno también de los cercanos a Hitler, fue capturado por los judíos, ¿verdad? El servicio secreto, ¿verdad? De Israel, y llevado allá para ser condenado a muerte, ¿verdad? Pues toda una historia, ¿verdad? Con estos nazis. El 6 de agosto, la guerra ya finalizó en Europa. Alemania se rinde, pero todavía quedaba Japón. El 6 de agosto Estados Unidos toma una decisión, bueno, y no fue el presidente Roosevelt porque ya había fallecido. El presidente Harry Truman, el vicepresidente Truman, que asumió el poder, toma una decisión lamentable. Ataca a Japón con 2 bombas atómicas. El 6 de agosto estalla una primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y como Japón no responde, vean, Japón queda en shock. ¿Qué provoca una bomba atómica? Vean, una bomba atómica provoca una destrucción
total y absoluta en un radio de 3 kilómetros. O sea, imagínense que si la bomba estalla en el Parque Central en San José, la destrucción queda totalmente en cenizas. Imagínese usted hasta Desamparados, hasta más allá de Tibás, hasta La Sabana, hasta el Mall San Pedro, todo reducido a cenizas. Vean, más de 200,000 muertos de manera instantánea, más de 500,000 personas afectadas con la radiación, la radioactividad que provoca una bomba atómica, personas o niños que luego nacieron con mutaciones, con malformaciones congénitas, personas con amputaciones de parte de su cuerpo, fuertes quemaduras, ¿verdad? Un crimen contra la humanidad que nunca fue castigado. Vean, ahí está lo de las bombas atómicas. Vean cómo deja un lugar, ¿verdad? Una bomba atómica. Algo impresionante y que hasta el día de hoy quedó impune, ¿verdad? Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, chicos, para finalizar: 60 millones de personas muertas, 60 millones de muertos, entre ellos el exterminio del pueblo judío. Durante el Holocausto, la palabra holocausto significa sacrificio. Los judíos, si algún día hablan con un judío, no le hable del holocausto, no les gusta, y tienen toda la razón, porque un sacrificio se hace cuando es necesario. Jamás era necesario matar a 6 millones de judíos. ¿Por qué los mataron? Por odio, simple y sencillamente. Pero después de los judíos íbamos a venir todas las demás razas inferiores, ¿verdad? Ahí tenemos la famosa Shoah. Esa es la palabra que prefieren los judíos para referirse a esto. Shoah significa masacre, ¿verdad? Acabó con más de 6 millones de personas.